pido a don David que nos grabe para saludar a mi compañero y amigo, escritor, periodista, colega, colaborador de Los Datos Duros MX e Informativo Basta, Ricardo Sevilla. Ricardo, muy buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, querido Toño, público memorioso. Me va muy bien, pero estoy un poco irritado, o mucho irritado con esta oposición abatida, desmoralizada, pero sobre todo estoy irritado porque eso ha llevado a que estos personajes desmoralizados, moralmente derrotados, como dicen por ahí, pues hayan sido secuestrados por la desesperación donde los vemos sumergidos. Y es que, Toño, ya no saben cómo golpear al gobierno federal. Desde que comenzó el gobierno que encabeza López Obrador, han querido obstaculizarlo, meterle el pie, una zancadilla. Han denostado los programas sociales en favor de la población más pobre y lo siguen haciendo. Han infamado la lucha por la soberanía energética que este gobierno ha protagonizado. Han infamado la lucha contra el huachicol. Todo les ha parecido una guasa. Y les parece una guasa, Toño, y por eso estoy tan irritado, porque no sienten ninguna empatía con el pueblo. Desprecian la lucha contra el racismo, desprecian la lucha contra el clasismo, la lucha legítima contra la desigualdad. Uno imaginaría que un periodista, tú y yo lo somos, o un intelectual, como se presumen tanto, por naturaleza, debería sentir empatía con estas causas, pero resulta que no. Resulta que los intelectuales de derecha y los periodistas, estos periodistas, entre comillas, que están en todos los foros de televisión, de radio, hasta en las redes sociales, estos periodistas que obedecen a los intereses del empresariado, no solo están mirando hacia otro lado, haciéndose guajes, no, están participando, pero están participando en la lucha social y se están poniendo del lado de los opresores. Y eso es justo lo que está pasando en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A los personajes como Loret, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, como Broso, como Pascal, como Raimundo Rivapalacio, no les importa un bledo que se esclarezcan los episodios de violencia que ocurrieron durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. No les importa que los policías municipales de Iguala, junto con policías estatales de Guerrero y elementos del ejército, hayan perseguido y atacado a estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Les importa un rábano. Eso no les importa a ellos. ¿Qué va? Lo importante para estos miserables tramoyistas, disfrazados de reporteros, de periodistas, de escritores, no es que se esclarezcan estos crímenes. A estos desalmados, Toño, no les importa que a los desaparecidos los hayan buscado otros estudiantes, acompañados por profesores de la CETEC, ni sus familiares, ni sus seres queridos. No les importa esa desgarradura. Lo importante para ellos es denigrar e infamar las investigaciones que se están llevando en torno a este caso. Todas las investigaciones las han denostado y no quieren, no pareciera que estén interesados en que se arroje luz sobre estos asesinatos que representan, hay que decirlo, lo más oscuro del alma humana. A estos periodistas de pacotilla, como el execrable Carlos Marín, como el abominable Héctor de Mauleón, solo les interesa defender la pinchurrienta verdad histórica, ese bodrio. Y la defendieron, Toño, porque convenía a sus intereses económicos, porque cobraron jugosos chayotes en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y la defienden ahora porque quieren salvaguardar la mancillada reputación que alguna vez tuvieron. Y eso es lo que enfada, eso es lo que representa una patada en el estómago, porque uno se pregunta, Toño, ¿por qué demonios no hacer una mea culpa y reconocer que se cometió un error al ponerse del lado de un gobierno criminal? ¿Acaso importa más una estúpida trayectoria intelectual que 43 vidas? Hubo lesionados además, hubo periodistas que también fueron golpeados. Las madres y los padres de estos jóvenes han buscado desesperadamente a sus hijos.
quieren saber al menos dónde están sus restos, tienen y padecen un dolor inenarrable. Pero a estos cabrones de la oposición no les importa. Estos miserables son unos insensibles, prefieren conquistar audiencias porque para ellos la audiencia representa dinero. Para ellos la frase que más empata con lo que piensan es: el que no pega no vende. Y estos pegan y pegan todos los días. Ya salieron los vendedores de animal político que cobran, ya lo dimos a conocer, 38,000 pesos por nota, a celebrar la filtración que algún valemadrista hizo al New York Times. Pero sabemos que ese periódico, como dijo López Obrador, ahora que lo estás poniendo y que lo estás recuperando para que la gente sepa, no ha hecho un cacahuate por denunciar las atrocidades del mundo, se ha cruzado de brazos, se ha encogido de hombros ante lo que sucede en Asia, lo que sucede en África, lo que sucede en las poblaciones más pobres, mancilladas y robadas de Latinoamérica. Todos nos acordamos de aquella triste conferencia de prensa donde Murillo Karam, ¿qué hay? Dicen ahora los medios de comunicación corporativos, está tan enfermo. Todos los recordamos que argumentó cansancio, ¿verdad que lo recuerdan? Ya me cansé, dijo el entonces procurador, y suscitó, arrancó las quejas y la indignación de los padres de las víctimas de los 43 de Ayotzinapa, pero eso no les importa, a ellos les importa otra cosa, les importa tener la nota, aunque la nota no signifique ninguna revelación ni ningún avance en este caso. Y yo pregunto a la gente, en una pregunta acaso retórica, ¿sería importante que el gobierno buscara información donde la hubiera? Yo digo que no. Eso es condenable. Lo condenable no es el criterio de oportunidad, sino que se fuera indiferente ante estas cosas. Pero ahí tenemos a Infobae, a El Universal, a todos estos columnistas haciendo el caldo gordo a la desinformación, y eso es lo que indigna, eso es lo que punza en el alma, la falta de empatía y de humanismo en los periodistas, porque esta labor, como ha dicho López Obrador, es noble, pero además es humanista, y no les importa, querido Toño. Querido Ricardo, le voy a pedir a don David que nos grabe. Yo quiero que por favor hagas un análisis y un recuento, un recuerdo más que un recuento de esos días en los que tú y yo estuvimos en los medios de comunicación tradicionales. Yo recuerdo como si fuera ayer, esa tarde en la redacción de Azteca Noticias, en la que yo me desempeñaba en ese entonces, si no me equivoco, como jefe de información de Azteca América, en la que pues dieron a conocer de la nada una conferencia de prensa con la que Jesús Murillo Karam, quien era el procurador de ese entonces, procurador de la República, dio a conocer su supuesta verdad histórica. Pasaron una serie de videos, pasaron una serie de personajes que con la cara tapada, hasta eso, supuestamente mostraban cómo es que habían asesinado y quemado los restos de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y él establecía sin ningún tipo de precedente histórico, precisamente para establecer una verdad histórica tienen que pasar incluso décadas, pero bueno, sin ningún tipo de precedente, que esa ya era la verdad histórica. Y cómo es que en todos los medios de comunicación se quedaron con esa idea, hasta la defendieron, comenzaron a difundirlo en todas sus plataformas, Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen en aquel entonces, Milenio por sobre todo, Milenio de una cobertura muy fuerte, esta conferencia de prensa que tuvo Murillo Karam. Y hoy, pues después de muchas investigaciones, de dar claridad al caso, se exhibe que fue una mentira, que mintieron desde los medios de comunicación tradicionales, corporativos, como tú los mencionas, que le dieron toda la fiabilidad a estos planteamientos de esos políticos priistas al frente de la Procuración de Justicia en México, sin ningún tipo de cuestionamiento, con toda la subjetividad que eso conllevaba. Me recuerda el caso que hemos vivido aquí en Kansas City, muy desafortunado, de una serie de mujeres desaparecidas en una de las calles más importantes de aquí, llamada Prospect, y cómo es que detuvieron recientemente a un sujeto que tenía una jovencita encadenada en un calabozo
en un suburbio de aquí de Kansas City, y los medios de comunicación siempre le dieron, y le siguen dando, los medios de comunicación corporativos le siguen dando, acá en Estados Unidos, allá en México, la razón a las autoridades, en lugar de buscar la verdad con justicia, que es a lo que pues nos tenemos que dedicar los periodistas, se supone. Yo también comparto tu indignación desde que dan a conocer estos datos hoy en la mañanera, querido Ricardo. Me he sentido hasta, perdón que le comparta yo a usted esto, público consentidor, pero hasta deprimido de la situación, de cómo es que nos han mentido durante tanto tiempo, a nosotros como periodistas que estuvimos en los medios de comunicación tradicionales, en esa vía nos condujeron, nos llevaron diciendo, no, es que esta es la verdad histórica, esto fue lo que realmente pasó. Y hoy siguen en su misma situación, siguen insistiendo estos cabrones hijos de la chingada en que hay que hacerle caso a Murillo Karam y no a las investigaciones que son generadas desde un consejo distinto, desde una administración distinta a este caso, desde una investigación distinta que ha estado exhibiendo a los más corruptos y a los más malvados, querido Ricardo Sevilla. Por supuesto, querido Toño, público memorioso, la indignación es compartida y no solo la sentimos nosotros, la siente el pueblo de México, porque esto no solamente fue un ataque a los derechos humanos de un grupo de familias allá en Guerrero, no, fue un ataque al corazón del pueblo de México en su totalidad. La desaparición forzada de estos 43 estudiantes sigue punzando y como tú bien dices, este gobierno está haciendo todo lo posible y diría yo hasta lo imposible por esclarecer lo que ocurrió entre esa noche y esa madrugada. Déjame compartirte ahora que me cuentas que tú estuviste en Azteca Noticias como jefe de información en Azteca América. Yo estaba haciendo lo propio, pero en el periódico Excelsior, y fuimos hasta Iguala de la Independencia, que estos miserables no conocen. Fuimos y entrevistamos a la familia de un personaje que no figura en sus narrativas, un personaje llamado Gonzalo Miguel Rivas Cámara, que era empleado de una gasolinería y pues bueno, lo murió por quemaduras y nosotros fuimos y entrevistamos a la familia, hicimos una crónica muy bien detallada, allá estuvimos. ¿Y qué nos dijeron en el periódico Excelsior? Que estaba muy buena, que la iban a publicar y resulta que no la publicaron porque querían una buena relación con el Estado y la querían precisamente porque estaban pensando no en esclarecer los hechos periodísticos, no en la empatía con las familias de Guerrero y de México que estaban sufriendo. Ellos estaban pensando en un buen paquete de publicidad con el Estado de Guerrero, con el gobierno de Guerrero, y eso es lo que duele, lo que punza en las entrañas, y por eso y otras cosas nos largamos del periódico Excelsior azotando la puerta, porque eso es lo que cunde y lo que impera en los medios de comunicación corporativos. Hacer esta denuncia en el The New York Times. El New York Times, ¿qué periódico es? ¿Qué plataforma es? Es una plataforma multinacional donde grandes corporativos han tenido sus manos metidas ahí y como ha dicho López Obrador en la mañana, se hacen guajes, se hacen los locos y los sordos ante las verdaderas situaciones que lastiman a la sociedad en todo el mundo. No, estos personajes están en otra cosa, están tratando de denostar al gobierno mexicano porque saben que el gobierno de México está suscitando muchísima empatía en muchos otros lados, está funcionando como una suerte de faro alumbrador para muchas otras naciones. López Obrador no es un personaje que se someta, como lo hizo Peña Nieto, como lo hizo Calderón, a las narrativas impuestas por el imperio, como le dicen a Estados Unidos. No hay investigaciones serias sobre Guerreros Unidos, no hay investigaciones sobre los Pelones, un grupo también
que era brazo de los Guerreros Unidos y sobre el cual nosotros hicimos apuntes en su momento, yo no los veo por ningún lado, por ninguna parte, no vemos haciendo esas investigaciones puntuales en los medios de comunicación. Vemos a Infobae, a El Universal, a Excelsior, a Milenio, a sus opinadores desde sus cómodos escritorios y sus oficinas en Paseo de la Reforma, ahí en Coyoacán, donde está el periódico Reforma, haciendo periodismo de escritorio, y eso es lo que le duele al pueblo de México y por eso los está repudiando. ¿Por qué no hay investigaciones en torno a estos personajes? ¿Por qué no hay una crónica detallada? ¿Por qué lo ha tenido que secuestrar esto la oposición? Porque hay falta de empatía, porque hay una indiferencia periodística de parte de estos medios de comunicación que exacerba, que roe las entrañas. ¿Tú has visto alguna persona que vaya y le pregunte en un medio de comunicación corporativo y que esté en las afueras de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? No, Toño, público memorioso, no saben dónde está, desconocen la trayectoria de los alumnos y las alumnas de esta Escuela Normal Rural, que es una trayectoria, por cierto, de mucha lucha, de estar siempre en la izquierda, y los han querido criminalizar. Entonces, eso es lo que hay lo que hay que analizar, lo que hay que tomar en cuenta y prevenir a la audiencia de Sin Censura a que esté muy alerta con todas estas desinformaciones que están cundiendo. Y Ricardo, te pido que por favor vayamos precisamente pues enfatizar un poco más en la labor del New York Times, y le pido a don David que nos grabe con esto. El New York Times acá en Estados Unidos es, híjole, baluarte, pilar del periodismo, esa es la realidad, nos guste o no. Yo he una y otra vez denunciado las serias irregularidades en las que han incurrido desde ese diario, que lo único que tiene en estos momentos pues es la pura fama, y el cual pues tiene obviamente un consejo editorial y una serie de accionistas que detentan la propiedad de ese medio de comunicación tradicional, corporativo. Eso es lo que no se nos debe olvidar desde el principio. Desafortunadamente, y hay que ser muy claros con eso, querido Ricardo Sevilla, acá en Estados Unidos la mayoría del público cree ciegamente lo que dice el New York Times, lo he visto, lo citan para cualquier cosa, lo sacan de su teléfono celular para decir esto es lo que es. Y acá a Estados Unidos le están planteando la idea de sus plumas, de personajes como Enrique Krause, que escribe para el New York Times, de personajes como Jorge Castañeda, que escribe para el New York Times. Las verdades de estos personajes que pues no son la claridad o la verdad o la situación real que existe en México, sino la concepción conservadora que ellos tienen de México. Yo leo, por supuesto, muchos de los artículos de opinión de estos sujetos ahí para analizarlos, para cuestionarlos. Leo las notas que salen en el New York Times y cada vez más, sí, en efecto, existen personajes o personas que pues escriben sobre este tipo de sujetos, pero en la realidad el estadounidense común y corriente se lleva del New York Times todo. Si en el New York Times le dicen al estadounidense de a pie que pues ya no nos va a llamar Estados Unidos de América, sino Estados Unidos de otro lado, se lo van a creer, eso es lo problemático. Y es ese medio con ese poder mediático tan fuerte, valga la redundancia, con esa fuerza vamos, en cuanto a la opinión pública, el que está dando a conocer estas notas acá y pintan una idea muy distinta sobre México. Un México como lo han estado pintando los Ricardo Anaya, los Gabriel Cuadri, las Mariana Gómez del Campo, un México en destrucción, parecido a un escenario de Walking Dead, ¿no? Por ejemplo, de esta serie. Así ponen a México. Eso es lo desafortunado. ¿Cómo podemos contrarrestar este tipo de informaciones? ¿Cómo puede llegar en algún momento la claridad a la verdad con justicia si estos medios siguen detentando mucha fuerza? Y en México, yo sé que mucha gente cada vez más utiliza el Reforma y el Universal para el papel de baño, pero acá en Estados Unidos todavía no, siguen viendo el New York Times como lo mejor de lo mejor.
Hay que hacerlo con mucho tesón, querido Toño. Hay que hacerlo con mucho tesón porque se necesita precisión. Se necesita precisión, se necesita imparcialidad, se necesita ser muy crítico y tienes toda la razón. Estos personajes que están hablándole a las audiencias latinas allá en Estados Unidos, no conocen la realidad de México. Estos personajes no pasan mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, hay que decirlo. Enrique Krause a lo más que llega es a la calle de Chilaque, ahí donde tiene sus instalaciones en División del Norte, en el sur de la Ciudad de México, en la revista Letras Libres, y de ahí a las reuniones en Santa Fe, en Televisa, donde se encuentra Editorial Televisa. Lo mismo pasa con Cuadri, que está constantemente en el extranjero, que no conocen, que allá los tienen como referentes porque no hay posibilidades de que conozcan a través de otras plumas, de otras reflexiones, de las reflexiones profundas que tienen los periodistas de a pie. Estos personajes de entrada no son periodistas, son analistas de una realidad que ellos ven desde un rascacielos, desde una residencia, encerrados en una burbuja de privilegios. Entonces, hay que seguir pugnando en los medios de comunicación independientes para que se conozca esta perspectiva, para que se conozca el México profundo. No hemos visto, insisto, nunca, no me ha tocado ver, si tienen datos duros que digan lo contrario, a Enrique Krause, que dicen que es historiador, que es periodista, que es analista, saliendo a entrevistar a nadie. Dicen que es profesor, que es historiador. Yo jamás lo he visto impartir una cátedra. Yo creo que si estos personajes fueran a impartir una cátedra, recibirían jitomatazos. No son periodistas, no son historiadores, la gente no los conoce. Es como aquel libro que acaba de salir de Paul Theroux, que es un viajero y que dice, me reuní con el máximo cronista de México, Juan Villoro, y uno dice, en la madre, Juan Villoro, el mejor cronista, por favor. Entonces, estos personajes hacen exactamente lo mismo y les están vendiendo en Estados Unidos nachos, haciéndoles creer que son chilaquiles, y eso es una mentira que hay que desnudarla. Entonces, mucho ojo, público memorioso, no se deje usted impresionar por estas cosas. Hay que continuar, insisto, Toño, en continuar atizando este periodismo riguroso, de datos duros, pero sobre todo de corte humanista y que tenga empatía, que tenga comunicación directa con el pueblo de México. Así es, querido Ricardo, así es. Esto es más que necesario. Tenemos que seguir pugnando desde los medios de comunicación independientes. Me imagino que poco a poco el público, al menos acá en los Estados Unidos, tendrá esa iluminación que ya tiene el público en México. Fíjese, ¿no? Lo interesante de todo esto, lo positivo de esto, y no intentando hacerlo como una competencia o algo así. Constantemente se habla de cómo esta es la principal economía del mundo, el país pues con mayor fuerza económica del mundo, los Estados Unidos, el líder a nivel mundial y etcétera. Pero me parece y me da mucho gusto que en México la ciudadanía, los hombres y mujeres de a pie, están decidiendo muchísimo mejor por ellos que acá en Estados Unidos. Acá la gente, me parece, sigue pues conformándose con medios como The New York Times, The Washington Post, que tiene entre sus filas precisamente a Carlos Loret de Mola, The Wall Street Journal, que es abiertamente de la ultraderecha, ¿no? Y lo siguen tomando como citas. La gente se sigue conformando con eso, se sigue conformando con los deportes de alto impacto, como son el fútbol americano, que vaya que obtiene ganancias, o el béisbol, a punto de celebrar ya su serie mundial en unos días, mañana mismo, y pues la información, lo que verdaderamente está pasando, la preocupación que debemos tener todos está de otro lado, la participación no existe, y en México sí. Muchas felicidades a usted que nos ve y que nos escucha, público conocedor, consentidor y memorioso, como le dice Ricardo Sevilla. Muchas gracias por usted luchar por esta verdad con justicia. Y querido Ricardo, pues te agradezco también por este análisis. Te ruego por favor que nos compartas tus redes sociales, porque hay mucha gente que está comentando y que quisiera hacerte este tipo de planteamientos en tus redes.
Claro que sí, querido Toño, público memorioso, pues estos medios de comunicación cotizan en la bolsa y pues bueno, tienen muchísimas posibilidades de hacer con esa inversión lo que quieran. Lamentablemente han decidido avalar ciertas narrativas para legitimar a ciertos gobiernos y bueno, pues eso hace la honda diferencia entre ellos y nosotros, pero vamos a continuar con mucho tesón y para continuar trabajando con ese tesón que es el periodismo de datos duros, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, también en el diario Basta y escribo una columna y, por supuesto, en los datos duros, Ricardo Sevilla, los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30 y ahí le vamos a contar cosas que no analizan, ni quieren analizar, ni en sus sueños, ni en sus pesadillas, los medios de comunicación corporativos. Y desde luego aquí, en este espacio libre como el viento, en la familia sin censura. Es un placer, querido Toño, coincidir contigo. Te mando un fuerte abrazo y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. El placer es completamente mío, querido Ricardo. Estamos muy en comunicación y fíjese, mañana por la noche estaré yo en los datos duros, así que no se lo vaya a perder. Se lo voy anunciando desde ahorita. Vamos a estar hablando de literatura, que no se lo vaya a perder, por favor. Mañana a las 9 de la noche en los datos duros, ahí estaré con mucho gusto y con mi queridísimo Ricardo Sevilla, para que esté usted pendiente de esta discusión muy sencillita ahí, ¿no? Porque no creo que sea muy sencillita de uno que otro libro vaquero, así que ahí estaremos con mucho gusto, querido Ricardo. Sí, Toño, te esperamos e invitamos al público memorioso a que nos acompañe, porque va a estar buena. Eres un lector asaz y eso hay que reconocerlo, y pues vamos a tener esta charla, pues que no se va a dar en los medios de comunicación corporativos, porque ahí nada más han leído 3 libros, y eso, las contraportadas, y allá vamos en los datos duros, vamos a discutir y hablar muy bonito, sin eufemismos. Te mando otro abrazote. Un abrazo al querido Ricardo Sevilla, y le pido a don David. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.